¿Y si te dijera que algunos exámenes de salud que parecen rutinarios pueden convertirse en verdaderos riesgos, especialmente después de cierta edad? Aunque muchos creen que hacerse chequeos médicos frecuentes siempre es beneficioso, la realidad no es tan simple. A medida que el cuerpo envejece, ciertos análisis que antes eran considerados esenciales pueden provocar más problemas que soluciones. Estamos hablando de pruebas que, en vez de proteger, pueden generar diagnósticos equivocados, ansiedad innecesaria y procedimientos invasivos que no aportan beneficios reales a la salud. Y antes de continuar, si valoras contenidos que te ayudan a tomar decisiones más informadas para cuidar tu cuerpo con inteligencia, suscríbete ahora al canal y deja tu me gusta. Eso nos ayuda a seguir compartiendo información útil y segura para personas como tú, que buscan calidad de vida sin excesos médicos. Esto no es una exageración ni una teoría sin fundamento. Cada vez más especialistas en medicina geriátrica están reconociendo que el enfoque tradicional de cuanto más se examine, mejor ya no funciona igual cuando superamos los 70 años. El paradigma está cambiando. El uso generalizado de pruebas médicas sin una evaluación individual puede convertirse en una fuente de daño silencioso, y eso debe discutirse con honestidad. En este video, te llevaré por un recorrido claro y directo por 5 exámenes médicos que muchas veces se aplican automáticamente en personas mayores, pero que, según las investigaciones más actuales, pueden ser innecesarios e incluso contraproducentes. Algunos de estos procedimientos son tan comunes que ni siquiera nos detenemos a cuestionarlos, pero hay razones importantes para hacerlo. Incluso médicos altamente experimentados están empezando a rechazar ciertas pruebas cuando se trata de adultos mayores. Veremos por qué se siguen recomendando, qué riesgos están ocultos detrás de cada uno y qué opciones más seguras y personalizadas existen. Porque tú mereces una atención médica que valore tu historia, tu edad y tu bienestar de forma completa, sin caer en exageraciones diagnósticas ni intervenciones innecesarias. Y si eres una persona que se preocupa sinceramente por mantenerse saludable sin ser arrastrada por un sistema médico que muchas veces recurre a la sobreprescripción, este contenido es especialmente para ti. Aquí no venimos a generar miedo, sino a ofrecerte información basada en la evidencia para que tomes el control de tu salud con confianza, equilibrio y claridad. Prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que cuidas de ti después de los 70. Vamos allá. Número 1. La trampa silenciosa de la colonoscopía. Durante décadas, la colonoscopía ha sido considerada el método de referencia para detectar y prevenir el cáncer colorectal, especialmente en personas a partir de los 50 años. Sin embargo, a medida que avanzamos en edad, este procedimiento puede dejar de ser una medida de protección para convertirse en una fuente de complicaciones innecesarias, especialmente si no hay síntomas digestivos ni antecedentes familiares que justifiquen su uso. Lo que a los 50 o 60 años puede salvar vidas, después de los 70, y con más razón después de los 75, puede suponer una carga física y emocional considerable. Esta prueba implica una preparación intestinal rigurosa, el uso de medicamentos sedantes y la introducción de un instrumento largo y flexible en el intestino grueso. Todo este proceso, que ya puede resultar agotador en personas más jóvenes, se vuelve significativamente más riesgoso en adultos mayores. Uno de los primeros problemas es la preparación previa. El proceso de limpieza intestinal, que debe vaciar completamente el colon, puede provocar deshidratación severa y alteraciones en los niveles de sodio y potasio en el organismo, algo especialmente peligroso en personas mayores, cuyo equilibrio corporal ya es más frágil. Además, los sedantes utilizados durante la colonoscopía tienden a permanecer más tiempo en el cuerpo de un adulto mayor, lo que puede generar confusión mental, vértigos y un mayor riesgo de caídas. Y hay un aspecto aún más preocupante. Muchos adultos mayores terminan enfrentando tratamientos invasivos después de la colonoscopía, aun cuando los hallazgos no representaban un riesgo real. A menudo se detectan pólipos diminutos y de crecimiento lento, lesiones que podrían tardar una década o más en convertirse en algo serio, si acaso llegaran a hacerlo. Para alguien de 75 u 80 años, esa evolución probablemente nunca llegue a representar una amenaza real para su salud o longevidad. Aún así, la sola presencia de un hallazgo genera inquietud. Surgen nuevas consultas, biopsias, procedimientos adicionales e incluso cirugías para extirpar secciones del intestino. Todo esto bajo la bandera de la prevención, pero sin considerar adecuadamente si los beneficios justifican los riesgos involucrados.
Permíteme contarte una historia que ilustra este dilema con claridad. Conozco a un hombre llamado Jorge, de 82 años. Siempre fue activo, lúcido, caminaba todos los días y cuidaba su alimentación. A pesar de no tener molestias digestivas, aceptó hacerse una colonoscopía por rutina. La preparación lo debilitó profundamente, perdió líquidos, se sintió mareado y quedó desorientado tras la sedación. Esa misma noche, sufrió una caída en casa y se fracturó la cadera. Lo que siguió fueron meses de fisioterapia, gastos médicos y una pérdida significativa de independencia. ¿Y el resultado de la colonoscopía? No encontraron absolutamente nada preocupante. Esta historia no busca señalar culpables. Los médicos actúan con base en lo que aprendieron y con la intención de proteger. Pero la ciencia médica está cambiando. Y como pacientes informados, debemos evolucionar junto con ella. Si ya superaste los 70 años, estás en buen estado general y no presentas síntomas digestivos, es totalmente válido que decidas no someterte a una colonoscopía. Hoy existen pruebas fecales no invasivas, como el test inmunoquímico fecal, FIT, o el test de ADN en heces, que ofrecen resultados precisos sin los riesgos de un procedimiento invasivo. Son opciones más seguras, accesibles y mucho menos desgastantes. Lo importante es entender que en la medicina moderna, más no siempre significa mejor. Especialmente en la tercera edad, brindar un mejor cuidado muchas veces significa hacer menos, pero hacerlo con sabiduría. Evaluar con criterio cada procedimiento es una forma de cuidar activamente de tu bienestar. Decir no a ciertos exámenes no es ignorar tu salud. Es respetar los límites de tu cuerpo, tomar decisiones informadas y vivir con mayor tranquilidad y autonomía. Número 2. El error silencioso del chequeo de cuerpo completo. La idea de hacerse una exploración médica de pies a cabeza suena, a primera vista, como una opción sensata. Una máquina sofisticada revisándote por dentro y por fuera, capaz de detectar cualquier posible amenaza antes de que aparezcan los síntomas, suena como la definición perfecta de prevención. Pero cuando superamos los 70 años, esa misma estrategia puede volverse en contra, transformando lo que parece una decisión inteligente en una fuente de riesgos innecesarios. Aunque estas pruebas avanzadas, como la tomografía computarizada o la resonancia magnética de cuerpo entero, se presentan como soluciones modernas para cuidar la salud, la verdad es que rara vez son recomendadas como herramienta de detección general. Estas tecnologías fueron diseñadas para casos específicos, no para buscar problemas donde quizás nunca existirían. El cuerpo humano, especialmente en la tercera edad, presenta cambios que son normales, mas no necesariamente peligrosos. El problema es que estas máquinas encuentran todo: quistes inofensivos, pequeñas calcificaciones, nódulos benignos, hallazgos que no causarían síntomas ni afectarían tu calidad de vida, pero que pueden detonar una cadena interminable de preocupación, citas médicas y procedimientos invasivos. Y aquí está el punto clave: el cuerpo envejecido ya no responde igual que hace 20 o 30 años. Una biopsia que a los 45 podría hacerse en la consulta y sin mayores complicaciones, a los 75 puede convertirse en una experiencia traumática. Riesgo de infecciones, complicaciones pulmonares, sangrados, efectos secundarios de la anestesia, todo esto se magnifica con la edad. Incluso permanecer inmóvil durante una resonancia puede resultar difícil para quienes tienen artritis, dolores crónicos o rigidez muscular. Pero hay un impacto del que poco se habla: el emocional. Muchos adultos mayores viven con una carga silenciosa de ansiedad ante la posibilidad de lo que podrían tener, en lugar de disfrutar la salud que efectivamente tienen. Recuerdo claramente a Beatriz, una mujer de 78 años que conocí en una jornada comunitaria de salud. Energética, independiente, caminaba diariamente y disfrutaba de su rutina sin mayores molestias. En una feria médica, aceptó hacerse un escaneo de cuerpo completo con descuento. Descubrieron una pequeña irregularidad en uno de sus riñones, algo tan diminuto que probablemente jamás habría dado señales de vida. Pero bastó con escuchar la palabra lesión para que se encendiera el pánico. En pocas semanas, ya estaba en quirófano. Lo que siguió fueron meses de convalecencia, pérdida de energía, dolores residuales y una serie de complicaciones que nunca terminaron de resolverse. Todo por una anomalía que, probablemente, habría quedado inactiva por el resto de su vida. A eso,
En medicina, lo llamamos sobrediagnóstico, descubrir algo que no iba a causar daño. Pero a nivel humano, lo que realmente provoca es miedo innecesario, fatiga emocional y muchas veces, un costo económico que no se recupera. Y es importante destacar que este tipo de exámenes casi nunca está cubierto por seguros médicos. Muchos mayores terminan pagando de su propio bolsillo, pensando que están invirtiendo en tranquilidad. Pero en muchos casos, lo que compran es una entrada a un sistema que no sabe cuándo detenerse, nuevos estudios, seguimientos sin fin y tratamientos que quizás nunca fueron necesarios. Llegar a esta etapa de la vida requiere una forma distinta de cuidar el cuerpo. Más que buscar posibles problemas escondidos, se trata de escuchar al cuerpo real, el que habla a través de cómo te sientes cada día. Aprender a confiar en tus sensaciones, en tu experiencia y en la sabiduría que has acumulado. No todo lo que aparece en una pantalla merece tu preocupación. No cada sombra es una amenaza. A veces, la mejor decisión es no intervenir. Y si has llegado hasta aquí, significa que valoras tu salud tanto como tu paz mental. Escribe el número 2 en los comentarios si esta información te resultó útil y quieres que más personas descubran este tipo de contenido. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. Así estarás siempre al tanto de los próximos videos, pensados especialmente para cuidar de ti con responsabilidad y claridad. Vamos ahora con el siguiente punto. Número 3. El uso excesivo de las pruebas de esfuerzo cardíaco. Durante mucho tiempo, la prueba de esfuerzo, esa que implica caminar o correr en una cinta mientras se monitorea el corazón, fue vista como una herramienta clave para detectar problemas cardíacos en adultos. La idea parece lógica: hacer que el corazón trabaje al máximo y observar si responde adecuadamente. Pero al llegar a los 70 años, esa lógica empieza a volverse peligrosa. Lo que antes fue una medida preventiva útil, ahora puede desencadenar consecuencias innecesarias y hasta perjudiciales. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo pasa por transformaciones naturales. Las arterias pierden flexibilidad, la presión arterial se vuelve más inestable y la actividad eléctrica del corazón cambia. Estas variaciones no son sinónimo de enfermedad, muchas veces son parte del envejecimiento normal. Sin embargo, las máquinas no saben distinguir entre lo normal y lo alarmante. Y ahí está el problema. Las pruebas de esfuerzo en adultos mayores generan con frecuencia lo que los médicos llaman falsos positivos. ¿Qué significa esto? Que los resultados pueden parecer anormales aunque el corazón esté funcionando perfectamente. Pero una vez que esa sospecha está sobre la mesa, se inicia una cadena de pruebas adicionales: ecocardiogramas, angiogramas, cateterismos e incluso cirugías innecesarias. Todo basado en un error de interpretación provocado por un test que no considera el contexto de la edad. Y estas intervenciones no son inocuas. Para las personas mayores, el riesgo es real. Procedimientos invasivos pueden provocar hemorragias, daño renal por el uso de contrastes, bajadas bruscas de presión arterial e infecciones. La recuperación tras una cirugía cardíaca, incluso las mínimamente invasivas, suele ser más lenta y complicada. Lo que comienza como una simple caminata en una cinta puede terminar con días o semanas de hospitalización sin haber tenido síntomas previos. Déjame contarte el caso de Jorge, un exconductor de autobuses de 74 años. Sin dolores en el pecho, sin dificultad para respirar, sin fatiga. Solo acudió a su chequeo anual y, por precaución, su médico le pidió una prueba de esfuerzo. Los resultados mostraron algo sospechoso, y en poco tiempo fue derivado a un cardiólogo. 3 semanas después, ya estaba pasando por una angioplastía para corregir una obstrucción que nunca le había causado problemas. ¿El resultado? Una infección en el sitio del catéter que lo llevó a cuidados intensivos. Pasó meses entre clínicas de rehabilitación y hospitales. Su movilidad y su vitalidad nunca volvieron a ser las mismas. Todo por una decisión médica que, en retrospectiva, pudo haberse evitado. La realidad es que hoy muchas sociedades cardiológicas y especialistas en geriatría coinciden en que los test de esfuerzo no deben hacerse de forma rutinaria en adultos mayores que no presentan síntomas. Si no sientes molestias, si no tienes fatiga, opresión en el pecho ni dificultad respiratoria, lo más probable es que esa prueba no te brinde beneficios reales, pero sí te exponga a riesgos innecesarios. Y aquí entra algo fundamental.
A cierta edad, el objetivo no es vivir eternamente, sino vivir con plenitud. Es normal preocuparse por el corazón. Al fin y al cabo, es el motor que nos mantiene en marcha. Pero también es importante recordar que cuidar del corazón no se trata solo de monitorear cada latido con máquinas. Se trata de cultivar hábitos que lo fortalezcan de verdad. Cuidar tu corazón después de los 70 no empieza en una sala de examen. Empieza con una caminata al aire libre, con una conversación que te haga reír, con una comida rica en nutrientes y baja en procesados, con momentos de tranquilidad que reduzcan el estrés. Son estos gestos simples, y no una cinta de correr conectada a cables, los que realmente promueven un corazón fuerte. En esta etapa de la vida, lo que más necesitamos es discernimiento. La capacidad de decir no a lo innecesario. La sabiduría de reconocer que no todo examen equivale a cuidado. A veces, lo más responsable que puedes hacer es rechazar una prueba que no te traerá ningún beneficio tangible. Porque proteger tu salud también es aprender a protegerte de la medicina excesiva. Y eso es un acto profundo de amor propio. Número 4. Los riesgos ocultos de las colonoscopias rutinarias. Hablar de cáncer de colon siempre genera inquietud, y con razón. Es un tipo de enfermedad que, en muchos casos, se desarrolla en silencio, sin señales claras, y cuando los síntomas aparecen, puede ser demasiado tarde. Por eso, durante décadas, la colonoscopía ha sido promovida como una herramienta clave en la medicina preventiva. Pero hay una verdad menos conocida que muchas personas descubren demasiado tarde. Después de los 70 años, los riesgos asociados con este examen pueden superar, y mucho, los beneficios esperados. Esto no significa que la colonoscopía no tenga valor en ciertas etapas de la vida. Pero en adultos mayores, especialmente en aquellos que ya han pasado por controles anteriores con buenos resultados, el equilibrio entre prevención y daño empieza a inclinarse hacia el lado equivocado. Comencemos por lo básico. El procedimiento en sí no es nada trivial. Requiere sedación profunda y una preparación intestinal intensa. Y cada uno de esos pasos representa una carga considerable para un cuerpo envejecido. El envejecimiento afecta la manera en que el organismo procesa los medicamentos. El hígado metaboliza más lentamente, el cerebro se vuelve más sensible, y eso hace que los sedantes utilizados durante la colonoscopía puedan permanecer más tiempo en el sistema, afectando la memoria, la concentración y el estado mental en general. Muchos adultos mayores experimentan lo que se llama disfunción cognitiva postoperatoria, una niebla mental persistente que puede durar días, semanas, incluso meses después del examen. A eso se suma la preparación previa, que es cualquier cosa menos amable con el cuerpo. Tomar grandes cantidades de laxantes para vaciar completamente el intestino puede causar deshidratación severa, desequilibrio de electrolitos y debilitar la función renal. Y para una persona mayor, esos efectos pueden traducirse en fatiga extrema, mareos, confusión o incluso caídas, especialmente si vive sola y necesita desplazarse al baño durante la noche. Este no es un escenario exagerado. Las caídas relacionadas con la preparación para colonoscopias son más frecuentes de lo que se cree y muchas veces no se reportan. Pero más allá de los efectos inmediatos, existe otro punto crítico que pocas personas consideran: el horizonte temporal del beneficio. Los pólipos que detecta una colonoscopía suelen tardar entre 10 y 15 años en transformarse, potencialmente, en un cáncer. Si tú ya tienes 70, 80 años y has tenido exámenes normales anteriormente, la posibilidad de que uno de estos pólipos se convierta en una amenaza real es bastante baja. A cambio, las probabilidades de complicaciones aumentan con cada año que pasa. Hemorragias internas, perforaciones intestinales, reacciones adversas a medicamentos, son eventos poco comunes, sí, pero sus consecuencias pueden ser graves y permanentes. De hecho, hoy en día muchas organizaciones médicas de renombre coinciden en que, en adultos mayores sin síntomas ni antecedentes relevantes, continuar con colonoscopias rutinarias no ofrece una ventaja significativa. Y para ilustrar esto, quiero contarte sobre Eileen, una maestra jubilada de 78 años. A los 68 años hizo una colonoscopía, todo salió bien. Repitió el examen a los 73, otra vez sin hallazgos. Pero a los 78, su médico le sugirió una más, solo por protocolo. Ella aceptó, y durante el procedimiento sufrió una perforación intestinal. Una complicación rara, sí, pero real.
Tuvo que ser operada de urgencia y pasó casi un mes internada. Aunque sobrevivió, su nivel de energía nunca volvió a ser el mismo. Su movilidad disminuyó y su independencia también. A menudo dice que habría querido que alguien le advirtiera que ese examen podría no valer el precio que pagó. ¿Por qué ocurre esto? Parte del problema es la inercia médica. Lo que fue útil a los 50, se asume que sigue siendo útil a los 75. Pero el cuerpo cambia. Y con esos cambios, también deberían cambiar nuestras decisiones sobre los cuidados médicos. A veces el miedo al cáncer, legítimo, comprensible, nos hace olvidar lo que realmente importa en esta etapa de la vida: mantenernos activos, mentalmente lúcidos y emocionalmente estables. Ningún examen preventivo debería comprometer esos pilares por un beneficio marginal. En este momento de la vida, lo más sabio es prestar atención a los síntomas reales: pérdida de peso sin explicación, dolor abdominal persistente, presencia de sangre en las heces. En esos casos, sí, una colonoscopía está plenamente justificada. Pero en ausencia de señales, y con un historial limpio, repetir el procedimiento solo por si acaso puede ser más perjudicial que beneficioso. Este es el momento de recuperar el control sobre nuestras decisiones médicas. Estar informado no es solo conocer los procedimientos, sino entender sus consecuencias. Tu cuerpo ha recorrido un largo camino y merece respeto, no intervenciones innecesarias. Si llegaste hasta aquí y esta información te pareció útil, deja el número 4 en los comentarios. Así sabré que estás comprometido con cuidar tu salud de forma consciente. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Tu apoyo nos motiva a seguir creando materiales que realmente marcan la diferencia. Vamos con el siguiente punto. Número 5. Hay algo en las enfermedades del corazón que nos hace pensar en ellas como una amenaza latente, como si fueran una bomba que podría activarse sin previo aviso. Es común escuchar historias de personas que parecían perfectamente bien un día y al siguiente sufren una crisis cardíaca repentina. Esto alimenta un temor comprensible, especialmente en quienes han superado los 70 años, y lleva a muchos a buscar exámenes que garanticen que todo está bien. Por eso, las llamadas pruebas de esfuerzo, ya sea caminando en una cinta o a través de fármacos que estimulan el ritmo cardíaco, se han convertido en una práctica habitual entre adultos mayores. La promesa suena lógica: evaluar cómo responde el corazón bajo presión para detectar posibles anomalías a tiempo. Sin embargo, la realidad es más sutil y, muchas veces, alarmante. En personas mayores que no presentan síntomas claros, estos exámenes pueden no solo ser innecesarios, sino perjudiciales. Porque a partir de cierta edad, el corazón y los vasos sanguíneos pasan por transformaciones que son completamente normales: arterias menos elásticas, pequeñas acumulaciones de placa o una recuperación más lenta después del esfuerzo. Estas condiciones, propias del envejecimiento, no representan necesariamente un problema médico. El inconveniente surge cuando estos cambios naturales son malinterpretados durante la prueba. Un ritmo cardíaco ligeramente alterado o una imagen fuera del estándar puede activar una cadena de intervenciones. Primero vienen los estudios más invasivos, como la angiografía, seguidos en muchos casos por procedimientos como la colocación de stents. Lo preocupante es que estas acciones, realizadas en personas sin síntomas reales, pueden acarrear consecuencias importantes. Es fácil subestimar los riesgos. Un catéter puede causar sangrado, una reacción a los medicamentos puede comprometer los riñones, y un cuerpo envejecido no se recupera con la misma facilidad que uno joven. El sistema circulatorio de una persona mayor es más frágil, y cada intervención requiere más tiempo, más vigilancia y más energía. Y lo más grave es que muchas veces todo esto comienza con un examen que jamás era necesario. Imagina el caso de don Ernesto, un hombre de 76 años, activo, lleno de vida, que salía a caminar todos los días, jugaba con sus nietos y no sentía ni fatiga ni dolor en el pecho. Durante un chequeo de rutina, su médico le sugirió una prueba de esfuerzo por si acaso. El resultado arrojó una mínima irregularidad, que llevó a un cateterismo. Allí se encontraron algunas placas no obstructivas, pero aún así decidieron colocarle un stent. Después del procedimiento, Ernesto sufrió una hemorragia interna como reacción a los anticoagulantes. Terminó hospitalizado y pasó 3 meses en recuperación, debilitado,
sin haber tenido jamás un síntoma preocupante antes del examen. Esta historia, lamentablemente, se repite con frecuencia. ¿Y sabes cuál es la raíz? El miedo. El temor de que algo se nos escape. La ansiedad de pensar que podríamos haber evitado una tragedia si tan solo hubiéramos hecho un examen más. Pero en esta etapa de la vida, cuidar la salud no significa decir sí a todo procedimiento disponible. Significa priorizar lo que realmente tiene impacto en tu bienestar, conservar tu energía, proteger tu independencia y vivir con tranquilidad. Cada vez más cardiólogos especializados en adultos mayores están de acuerdo. Las pruebas de esfuerzo rutinarias en personas sin síntomas claros no solo no salvan vidas, sino que pueden generar angustia, sobrediagnósticos y daños innecesarios. Las investigaciones muestran que estos exámenes no reducen la incidencia de eventos cardíacos en personas mayores que se sienten bien. Tampoco mejoran la longevidad. Entonces, ¿cuándo sí están indicados? Cuando aparecen señales concretas, como presión en el pecho al caminar, dificultad para respirar sin causa aparente, fatiga que no mejora con el descanso o palpitaciones anormales. En esos casos, sí es válido profundizar. Pero si te sientes en equilibrio, si descansas bien, si realizas tus actividades con normalidad, tu propio cuerpo ya te está dando una respuesta clara. A medida que acumulamos experiencia y años, también debemos aprender a discernir. La medicina moderna nos ha enseñado a actuar rápido, a intervenir antes de que algo empeore. Pero con la madurez viene la sabiduría de observar primero, de evaluar con calma, de entender que a veces menos es más. Esto no se trata de ignorar la salud. Se trata de cuidarla con sentido común. De evitar caer en un sistema que muchas veces responde a protocolos pensados para cuerpos más jóvenes, no para quienes están viviendo una etapa diferente. Y aquí viene una reflexión esencial. Envejecer no significa perder poder sobre nuestras decisiones médicas. Significa justamente lo contrario. Significa tener el conocimiento y la confianza para cuestionar, para pausar y para decidir con autonomía. En un mundo que muchas veces idolatra la intervención constante, más exámenes, más medicamentos, más procedimientos, a veces el acto más valiente es frenar. No por dejadez, sino por comprensión profunda de lo que realmente importa. La atención médica en la tercera edad no debe ser una cinta transportadora de exámenes impersonalizados. Debe ser una conversación íntima sobre lo que valoras, sobre cómo deseas vivir y sobre los riesgos que realmente estás dispuesto a asumir. Y no se trata de culpar a los médicos. Ellos operan en un sistema que muchas veces persigue la enfermedad en lugar de honrar la salud presente. Por eso es tan importante que tú tomes un rol activo, que preguntes, que pongas límites y que tomes decisiones alineadas con tu bienestar. Si este video te ayudó a mirar tu salud desde otro ángulo, si te dio herramientas para pensar con más claridad, entonces ya ha cumplido su propósito. Recuerda, decir que no a ciertos estudios no es desinteresarse por tu cuerpo. Es respetarte. Es entender que el tiempo, la energía y la serenidad no son recursos infinitos. Son tesoros que has ganado con los años y que merecen ser cuidados con sabiduría. Así que infórmate, escucha a tu cuerpo, dialoga con tus médicos y decide en función de lo que realmente te ayuda a vivir con calidad. Gracias por acompañarnos. Ahora queremos escucharte. Déjanos un comentario y cuéntanos qué aprendiste hoy y cómo aplicarás esta información en tu vida. Tu experiencia puede inspirar a otros. Si este contenido te resultó útil, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también valore su salud con conciencia. Nos ayuda muchísimo a seguir creando videos que realmente importan. Hasta la próxima.